Buenos días, niños. Espero que hayan descansado bien. Vamos a iniciar el día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con el Triduo Pascual. Hoy es el segundo día del Triduo Pascual y es uno de los días centrales de la Semana Santa. Pues en él ocurre la crucifixión de Jesucristo, quien es entregado por Judas Iscariote y llevado ante Poncio Pilato, quien era en ese momento el prefecto de Judea. Entonces, luego de ser juzgado, es entregado para su crucifixión. Entonces, pues vamos a acompañar en todo este recorrido de Jesús hacia la cruz. Vía Crucis es camino a la cruz, ¿sí? No van a olvidar esto. Vía Crucis, camino a la cruz. Entonces, hoy nos acompaña la maestra Blanca de secundaria que nos va a presentar. Adelante, maestra, buenos días. Muy buenos días a todos, niños, maestros, me da mucho gusto verlos, aunque sea de repente, ¿verdad? Porque no podemos vernos seguido, pero aquí estamos. Vamos a iniciar con el significado del Viernes Santo. Voy a ponerles una presentación para poder compartirles un poquito, pues, más a fondo lo que es el Viernes Santo. Vamos a empezar. Ahí tenemos, como ya nos decía la maestra, la directora, el significado de Viernes Santo que vamos a ver este día. Nos dice que Jesús murió en la cruz y era una de las muertes más terribles de ese tiempo. Solamente los ladrones, la gente muy mala era la que moría en la cruz. Y Jesús pues viene a morir por nosotros de esa manera sin tener nada que... ni sin haber robado, sin haber hecho un daño grave, sino simplemente por pues la gente de ese tiempo que no lo quería. Tenemos también ese día, vamos a ver lo que se celebra. Dice, toda la Iglesia Católica se une en tres cosas: en penitencia, ¿sí?, en abstinencia y en ayuno, para recordar la pasión del Señor. La penitencia quiere decir aquello que vamos nosotros a hacer para poder reparar lo que hemos hecho mal. Si hemos hecho, por ejemplo, si yo hice algo malo a una persona, a lo mejor yo puedo hacer un acto bueno por ella, ¿verdad? Si a lo mejor la ofendí, pues voy a tratar de hacer algo bueno por esa persona, de hacer oración, de rezar, para cumplir con eso. Cuando vamos a confesarnos, también el Padre nos da una penitencia que tenemos que nosotros, rezar. La abstinencia quiere decir que vamos a privarnos ese día de algo. Por ejemplo, ese día vamos a dejar de comer, ese día no vamos a comer carne. Antes la iglesia nos decía todos los viernes. Ahora sí se nos pide que este viernes, el Viernes Santo, pues de preferencia no comamos carne, ¿verdad? En el caso de ustedes, el ayuno pues es hasta mediodía y pueden comer un pedacito nada más de pan con café, algo ligerito para unirnos un poquito al dolor, a la pasión que sufrió Jesús ese día. Por eso lo hacemos. Y vamos a ver las actividades que ese día que hace la iglesia. Una de ellas es el Vía Crucis. La otra son las 7 palabras, la celebración de las palabras que dijo Jesús en la cruz, la adoración a la cruz, el rosario del pésame a la Virgen, entre otros. Ese día no hay misa, ¿sí? Ese día no, es el único día que nosotros no tenemos misa, solamente se hace una celebración donde se leen las lecturas, sí se da la comunión, pero el Padre no va a consagrar, ¿sí? Ese día el Padre no pone sus manos y no hace la consagración, ese momento de la misa en que todos nos hincamos, que el Padre convierte el pan en el vino, el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Jesús. Aquí están las actividades. ¿Sí las ven ahí, niños? Porque yo no los estoy viendo a ustedes, nada más alguien que me diga si sí lo está viendo. Yo solo estoy viendo la primera diapositiva. Muy bien, gracias. Bien. Ok, ahora sí apagar nuestros micros para que veamos. Miren, esta es la celebración de la adoración a la cruz. Ahí pasamos y le damos un beso a la cruz. Probablemente este año, ¿verdad? Vamos a esperar a ver qué indicaciones se nos dan, pero
pues iba a ser difícil hacer como normalmente lo hacíamos cada año, ¿verdad? De pasar y darle un besito a la cruz y unirnos ahí un poquito también al dolor y a acompañar a Jesús en ese momento en que murió. Adoramos la cruz porque nosotros vemos que es algo que ayudó, que fue un instrumento de salvación, ¿verdad? Para toda la humanidad. Aquí vemos al Padre, en este caso aquí está el Papa, que está en el piso. Cuando mis niños estaban chiquitos y fuimos a ver, fuimos a la celebración de la adoración a la cruz, mi hijo, el más chico, decía, mamá, fíjate, dijo, ya se cayó el Padre, decía él, ya se nos cayó el Padre, y le decía yo, no se cayó, es que ellos al principio entran y se postran en el piso para poder renovar sus promesas que hicieron cuando los hicieron padres, cuando fueron sacerdotes. Entonces es un signo también de humildad, un signo de donde van a renovar ellos otra vez el ser sacerdotes. Por eso lo vemos ahí, no es que se haya caído, ¿verdad? Es que está renovando su compromiso como sacerdote. Eso lo hace ese día. El color que trae, si se fijan ustedes ahí, es el color rojo. Pongan atención porque ahorita les hago preguntas. Maestra, las diapositivas no han estado cambiando. No, ok, a ver, déjeme ver. ¿Ahí sí se ve, maestra? Ahí sí, ya, sí. Ok, miren, esta es la adoración a la cruz. Aquí era donde les decía que el sacerdote está postrado en el piso, que era lo que les platicaba, que mi hijo decía que si se había caído el Padre, ¿verdad? Aquí está bien, pero es donde está renovando su compromiso. Y luego tenemos otra celebración que es el Vía Crucis. Ya nos decía ahorita la maestra, la directora, que pues es el camino que llevó a Jesús hasta la cruz. Lo vamos acompañando en esa vía, en ese caminar. Y luego aquí tenemos otra imagen también del Vía Crucis. Ahí está en cada una de las estaciones del Vía Crucis. Tenemos las 14 estaciones hasta llegar al momento de la resurrección, ya cuando Jesús resucita. Cuando rezamos nosotros el Vía Crucis, por lo regular, el Viernes Santo lo dejamos ahí en la estación donde Jesús murió y es bajado de la cruz, ¿verdad? Ahí está, miren. Estas son representaciones que se hacen la gente, ¿verdad? En la iglesia hacemos la representación. Este año pues ya no se pudo hacer, las hacía antes secundaria. Este año lo vamos a hacer de manera virtual porque no podemos escenificarlo así en la escuela, ¿verdad? Y también tenemos otra celebración que son las últimas palabras que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. ¿Sí las vemos ahí? Miren, ahí están, son las últimas palabras. Es una celebración que se llama de las 7 palabras, porque son las últimas 7 palabras que Jesús dijo cuando estaba antes de morir. Ahí las pueden ver ustedes, ¿verdad? Es una palabra, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta palabra es tengo sed. La sexta, todo está consumado. Y la última es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay otra celebración que también se llama la procesión del silencio, que se hace en la noche. Aquí tenemos imágenes. Y por último, el rosario también, que se hace ese día, el rosario del pésame a la Virgen. Son eso niño, lo más importante que se hace ese día. Y ya por último, nada más les quiero presentar un video muy cortito de lo que platicé ahorita, con lo más importante de lo que pasó ese día de acuerdo a la Biblia. A los líderes judíos y fariseos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, que dijera que es el Hijo de Dios. Ellos crearon un plan para hacer que Jesús sea arrestado y deshacerse de él. Judas, uno de los discípulos de Jesús, accedió a traicionarlo. Entra. Entregarlo a los líderes religiosos por dinero. Jesús estaba en un jardín orando. Judas lo besó y lo arrestaron. Y lo llevaron con los líderes del pueblo para que decidieran qué hacer con él. Luego lo llevaron con Caifás, el sumo sacerdote, y le preguntaron que si él era el Mesías, el Salvador de los judíos, y se hacía llamar el Hijo de Dios. Les respondió
tú lo has dicho. Él se puso furioso y gritaba que Jesús era culpable y debía morir. Y lo llevaron ante Pilato, el líder romano. Pilato escuchó el caso de Jesús, pero él no veía cuál era el problema. Parece inocente. Pilato lo encontró inocente y dijo que lo castigaran y luego lo dejaran libre. La multitud se enfureció y decían: ¡crucifíquenle! ¡Lo queremos muerto! Y a causa de la presión de la gente, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para que lo crucifiquen. Jesús fue golpeado y escupido. Le quitaron su ropa y la rompieron, y le pusieron en su cabeza una corona de espinas. Lo golpearon tan feo que apenas se podía levantar por sí solo. Y luego fue forzado a que él mismo llevara su cruz. Y necesitó ayuda porque no podía hacerlo solo. Cuando Jesús llegó al lugar donde lo crucificarían, llamado la calavera, los soldados romanos lo clavaron a la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba en la cruz, muchos gritaban: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí». Pero él sabía que tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Y al mediodía hubo tinieblas en toda la tierra. Horas después, Jesús exhaló su último aliento y murió. Ese mismo momento hubo un terremoto y la cortina que separaba a los sacerdotes del lugar santísimo se rompió. Un soldado que estaba ahí dijo: «Él de verdad era el Hijo de Dios». Luego, un hombre justo llamado José puso a Jesús en una tumba. 3 días pasaron y parecía no haber esperanza. Es el significado, niños, de Viernes Santo en forma muy breve. Me dio mucho gusto estar con ustedes y compartirles en este momentito, ¿verdad? Lo que era el Viernes Santo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Así es, chicos, el día de ayer hablamos, la maestra nos platicó acerca de la última cena. El día de hoy la maestra Blanca nos habló del Viernes Santo, que es la crucifixión del Señor Jesús. Y el día de mañana nos van a hablar de la resurrección. Entonces, acuérdense, son 3, Triduo Pascual. Son 3 momentos, ¿sí?, que se van a vivir en la Semana Santa. Entonces, vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una oración de acuerdo a lo que conmemoramos hoy, que es el Viernes Santo. Cristo Jesús, tu amor, vayan repitiendo ustedes en su mente. Cristo Jesús, tu amor se hace visible por el misterio de tu muerte y resurrección. Haznos una en ti, transfórmanos en pueblo de misericordia, que te abracen las personas que sufren a nuestro alrededor. Te lo pedimos como pueblo reconciliado con Dios por la sangre de tu cruz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.